Y bueno, vamos a platicar ya de uno de los riesgos que implica el hecho de no tener información adecuada y cuáles son precisamente los factores que llevan a un adolescente a tomar decisiones erróneas y con ello pues los riesgos que puede ser, yo creo que entre los más leves, el embarazo adolescente, sino alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Entonces vamos a platicar sobre el embarazo adolescente. Para ello me gusta primero empezar con ciertas cifras para que tengamos en cuenta la magnitud de esta situación. En torno al 8 o al 10% de las adolescentes estadounidenses entre los 15 y los 19 años de edad se quedan embarazadas cada año. ¿Okay? Una de cada 5 chicas son sexualmente activas, produciéndose cerca de 800,000 embarazos al año, lo que produce como resultado 500,000 nacimientos, ¿ok? Algunas adolescentes embarazadas planean sus embarazos, ¿sí? Se ponen de acuerdo y sabes que te quiero embarazar, pero la gran mayoría no lo hacen. 9 de cada 10 embarazos entre adolescentes solteras no están planeados, ¿sí? 9 de cada 10, o sea, digamos que de repente hay algún adolescente que dice, sí me quiero embarazar y se embaraza, pero pues realmente esto sucede sin planeación alguna. La consecuencia de los embarazos adolescentes no planeados puede hundir a los jóvenes madres, a sus hijos con el tiempo y a la sociedad, ¿sí? Porque comienza a volverse un círculo vicioso. Vemos que muchas veces las mujeres que se embarazan a los 2 años más o menos empiezan a volver a embarazarse o luego tienen 3 hijos, o sea, ni han cumplido 20 años y ya tienen 2 o 3 hijos, ¿sí? Entonces vemos que no es una cuestión de que únicamente fue un error, sino que ya empieza a convertirse en un estilo de vida, ¿sí? Le sumamos la pobreza, le sumamos el desempleo y la falta de esperanza para el futuro, pues son los temas recurrentes que escuchamos durante el embarazo juvenil, ¿sí? Entonces desgraciadamente vemos que esto comienza a volverse precisamente una bola de nieve cada vez más grande, sumándole pues todos los problemas que cualquier persona puede tener y pues más un adolescente si por ejemplo abandona la escuela, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo va a poder acceder? ¿Cuáles son los tipos digamos, de labores que puede realizar? Porque tiene que cuidar al niño, ¿no? Y si no, pues ¿quién lo cuida? La abuelita. Y si no, ¿con cuánto va a ganar? Pues si ni termina la secundaria o no termina la prepa, ¿a qué puestos puedes aspirar? De hecho, para ser cajero tú ya necesitas tener casi licenciatura. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, muchas de ellas desgraciadamente no reciben asistencia, algunas sí, algunas no, cada caso va a ser particular, pero pues vemos que algunas de ellas reciben apoyo emocional y económico de sus padres, los cuales tienen ya de por sí dificultades para mantenerse a sí mismos y mucho más a una familia. Entonces vean qué complicado puede llegar a ser eso. Si por sí para un adolescente es difícil, imagínense ahora tener que ser responsable de otro ser humano, ¿ok? Los adolescentes que trabajan ganan la mitad de lo que reciben las madres a los 20 y tantos, ¿sí? Los hijos de madres adolescentes corren mayor riesgo de tener problemas físicos, emocionales e intelectuales en los años previos a la escuela como consecuencia de una nutrición y una asistencia médica pobre, inestabilidad familiar y una atención paterna inadecuada, porque pues no están, o sea, es muy difícil pensar que un adolescente que ni siquiera es capaz de poder entregar una tarea a tiempo ni poder estudiar pueda ponerse a ser responsable de otro ser humano, ¿sí? Entonces veamos la magnitud de la situación. Son niños más agresivos, por ejemplo los hijos de madres adolescentes son más impulsivos que los hijos de madres mayores, van peor en la escuela, son también más propensos a sufrir abandono o malos tratos por parte de su madre. Entonces veamos que esto es algo que precisamente implica muchos riesgos. Ojo, estas son algunas de las problemáticas, pero vemos que hay casos a casos, hay situaciones en las cuales salen adelante sin ningún problema, pero vemos hay otros que pues todavía se convierte en un problema mucho más grave. De hecho, aquí les tengo una imagen más o menos para que entendamos cómo está la situación en México, ¿sí? En cuestiones de embarazo adolescente en México, hay que tomar en cuenta que 18 de cada 100 mujeres en edad reproductiva tienen de 15 a 19 años, de cada 100, ¿sí? 2 de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, 2 han iniciado su vida sexual,
¿ok? 15 de cada 100 hombres adolescentes que tienen vida sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual y casi 17 hombres tampoco lo utilizaron en su última relación sexual. ¿Ok? 34 de cada 100 mujeres adolescentes que tienen vida sexual no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual y casi 37 mujeres tampoco lo utilizaron en su última relación sexual. De cada 10 adolescentes embarazadas de 15 a 19 años, 2 han estado embarazadas en más de una ocasión. ¿Sí? Una de cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que inician su vida sexual se embaraza. ¿Sí? Una de cada 2, o sea, estás hablando de un porcentaje del 50%. 4 de cada 10 embarazos adolescentes no son planeados o deseados, ¿sí? Del total de nacimientos en el país, aquí en México, el 17% corresponde a adolescentes de 10 a 19 años. 1 de cada 10 muertes maternas en el país ocurre en mujeres de 10 a 18 años, ¿sí? Y un embarazo o haber tenido el hijo es la cuarta causa de deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de edad. Entonces, esto simplemente es para que nos demos cuenta de que sí se convierte en un problema de salud pública, ¿sí? Este tema convierte en una situación delicada en la cual tenemos que poder hacer algo al respecto, ¿sí? Y más adelante platicaremos qué podemos hacer. Sin embargo, esto es algo que nos habla de una realidad desgraciadamente cada vez más normal, ¿sí? Otros datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que al año aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en el mundo, lo que representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. 11% de todos los nacimientos de madres adolescentes. De estos, el 95% se concentran en países en desarrollo, es decir, en México, ¿sí? México es un país en desarrollo. Los datos más recientes de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, el 2014, señala que en México ocurren 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. Entonces vean lo importante que es hablar de este tema, vean lo importante que es hacer algo al respecto para precisamente evitar que esto cada año siga creciendo más, ¿sí? Y ojo, estos son datos del 2016, habría que ver cómo estamos actualmente, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué factores contribuyen a la incidencia de embarazos adolescentes? ¿Por qué cada vez empiezan a haber más embarazos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no usan anticonceptivos? ¿Por qué no tienen la información adecuada? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a tomar en cuenta que actualmente existe una pérdida de los tabúes tradicionales, es decir, ya no tener que estar casado para tener relaciones sexuales, sino que ya se puede vivir una sexualidad plena sin ningún tipo de estigma. Las relaciones familiares están dañadas, existen muchos problemas en la escuela, existen muchos problemas emocionales, hay malentendidos sobre la reproducción y la carencia de anticonceptivos. El hecho de poder conseguir algún tipo de compromiso por parte de su pareja o que se llenará el vacío emocional existente, ¿sí? Por eso deciden tener relaciones, la rebeldía hacia sus padres, la maternidad como la mejor manera de salir de los problemas y dentro de las limitadas opciones con las que cuentan para su futuro, es decir, bueno, al menos pues tengo a alguien que va a estar a mi lado, entonces por eso me voy a embarazar. Pero la más importante, porque hay mayor incidencia, es por la desinformación, y por eso la pongo en negritas, porque la desinformación sexual sobre la reproducción y la anticoncepción es precisamente uno de los mayores problemas, porque no solo es el hecho de que no conozcan cuáles son, sino también que aunque los conozcan, no los usan correctamente, ¿va? Entonces es importante tomar esto en cuenta, pero un aspecto también importante a tomar en cuenta son los padres adolescentes, porque sí nos enfocamos mucho en las madres, pero ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué papel juegan? Algunos ven la paternidad como un motivo de amor propio, ¿sí? Vemos que hay muchos factores psicológicos establecidos en ese sentido, sin embargo vemos que esto los hace sentir como hombres verdaderos, como padres de familia, y muchos de ellos se sienten satisfechos o al menos no tan disgustados con un embarazo no planeado. Tienen a usar un menor proporción un método anticonceptivo efectivo de anticoncepción durante la mayoría de sus experiencias sexuales, ¿sí?
muchas veces vemos por el hecho de no tener un poder adquisitivo, pero pues si te pones a pensar, bueno, ¿cuánto cuesta un paquete de condones? No sé, 50, 60 pesos, menos, ¿sí? Es gratis en el seguro, sin embargo muchas veces no acuden a este tipo de situaciones para poder cuidarse, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cuando el adolescente sí usa los anticonceptivos, ¿sí? Los adolescentes sexualmente activos utilizan anticonceptivos de forma inconstante si es que lo llegan a hacer, ¿sí? Normalmente pues, vemos que esto es muy raro. Los adolescentes que mantienen una relación monógama usarán más probablemente métodos anticonceptivos quienes, por ejemplo, tienen encuentros más fortuitos. Incluso los adolescentes con relaciones monógamas tienden a emplear métodos anticonceptivos que son inefectivos o métodos efectivos pero que son mal empleados, ¿ok? Ya sea porque, por ejemplo, no saben cómo usarlos o tienen una concepción errónea de ellos, ¿sí? Existen varios factores que determinan el uso de anticonceptivos. Por ejemplo, las relaciones sexuales más habituales es un factor importante porque ellos tienden a utilizar con más frecuencia anticonceptivos y los utilizan mejor. ¿Qué otro factor puede influir que utilicen anticonceptivos? Que sus amigos utilicen anticonceptivos. Eso es un factor importante de protección para que el adolescente los use. Y a más edad tienden a hacer mayor uso de anticonceptivos que los más jóvenes, ¿sí? Porque pues ellos carecen de información respecto al uso y no siempre son conscientes de cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones y tienen más dificultades para acceder a estos métodos anticonceptivos. Entonces la edad también es un factor importante que determina el uso de anticonceptivos. ¿Cuáles son aquellos factores que precisamente hacen que el adolescente no use anticonceptivos? Primero que nada, una relación pobre en comunicación familiar, ¿sí? Esto precisamente hace que pues no tengan información, un rendimiento pobre en la escuela y la carencia de ambiciones educativas, pensar que pues no tienes ningún futuro, ¿sí? Pronostican un uso irregular de anticonceptivos, no tener relaciones sexuales habitualmente como para usarlos, ¿sí? Que es tan esporádico que no tienen, no están preparados. Romper con la espontaneidad del sexo, es decir, que muchas veces dicen, ay, es que si yo de repente digo que me quiero poner el condón, voy a romper la pasión del momento, voy a cortar la situación, entonces me da pena, entonces mejor no digo nada y pues no me voy a embarazar, ¿sí? Algunos adolescentes dicen que se dejan llevar y no desean interrumpir, como les decía, para poder conseguir o usar el anticonceptivo. Entonces, estos son algunos factores que nos dan precisamente una idea de por qué los adolescentes no usan correctamente los anticonceptivos, ¿sí? Existen también falsas creencias con respecto al hecho de que si yo los utilizo o no. Por ejemplo, soy demasiado joven para quedar embarazada. O si solo tengo muchas relaciones sexuales voy a quedar embarazada. No por tener una ya voy a quedar embarazada, para nada. Tengo que tener muchas, ¿sí? O hay otras creencias que dicen, si lo hago de pie no voy a quedar embarazada, cuando sabemos que pues, no tiene nada que ver. Son creencias que los adolescentes tienen. ¿Ustedes conocen alguna otra falsa creencia que hayan escuchado al respecto? Digo, ya lo comentarán más adelante. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que muchos adolescentes se dejan llevar por estas creencias. Los adolescentes que piensan en las consecuencias de sus acciones a largo plazo probablemente hagan uso de anticonceptivos. La cantidad de relaciones también es otro factor. Una relación satisfactoria con su pareja, esto puede darnos el indicio de que van a utilizar anticonceptivos de una forma más frecuente y más consciente. El uso más sensato de anticonceptivos se detecta en relaciones en las que la chica toma iniciativa en la resolución de conflictos. Entonces vemos que la personalidad también es un factor importante. ¿Qué podemos hacer? Y esto es lo más importante. Para muchos adolescentes les cuesta mucho trabajo hablar sobre esto. Entonces, ¿cuál es el papel más importante que tienen aquí los papás? Es precisamente hablar con sus hijos de sexualidad, hablar de estos temas, porque si se quedan callados y dejan que el adolescente sea el responsable de esto, vamos a ver que existen muchos problemas asociados a la falta de comunicación. Por eso es muy importante, y lo pongo en negritas, hablen con sus hijos, ¿sí? Necesitamos educación sexual, suministrar anticonceptivos, distribuir información sobre el sexo y la anticoncepción en las escuelas y en los medios de comunicación, ¿sí? El hecho de abstenerse a tener relaciones hasta que se esté preparado, ¿ok? Y muchas de las ideas falsas es pensar de que porque se les va a dar condón
van a aumentar las cantidades o las actitudes sexuales, y esto vemos que obviamente no es así. De hecho, en el estudio de Douglas Kirby dice que el hecho de facilitarle los condones a los estudiantes no incrementó en ninguna medida la conducta sexual. Entonces creo que esto nos deja bastantes preguntas importantes a tomar en cuenta y a reflexionar sobre la conducta sexual en la adolescencia.